bienvenida a todos los que se conectan a esta hora, a esta transmisión. Dispongan su corazón, dispongan su mente y vamos todos atentos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y así que les invito a todos para que vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, versículo 15. Vamos a leer 3 versículos del 15 al 17. ¿Quién ya tiene lista esa espada? Eso. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Un segundo. Amén. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. A ver, ¿quién se dio cuenta cuál es la palabra que más se repite en esos 3 versículos que acabamos de leer? Alguien me dice que amor. En realidad la palabra que más se repite es la palabra mundo. En 3 versículos se repite 6 veces. Así que hay un énfasis importante en esa palabra. Y he titulado esta enseñanza, si se alcanza a ver, sí, Entre dos amores. Le puse así, eso suena como a novela mexicana. ¿Sí? La persona indecisa es que me gusta esto de este y esto de este y entonces los amo a los dos, ¿sí? Pero no, va a ser distinto, y es que estamos hablando de 2 amores, y es el amor a Dios y el amor al mundo. O amamos a Dios o amamos al mundo. Lo que nos está diciendo la palabra es que no los podemos amar a los dos, no podemos estar entre esos 2 amores. Así que vamos a ver cómo esta palabra mundo se repite tanto, es porque hay un énfasis allí. Vamos a empezar a través de este estudio de la palabra a ver a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice no améis al mundo. ¿Qué es el mundo? En primer lugar, entender que no es que se refiera a la humanidad como en otros contextos, ¿cierto? Porque el mismo escritor Juan, el versículo que sé que todos no sabemos, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces, ¿cómo así? Y ahora dice que no améis al mundo, ¿cierto? Bueno, ahí está diciendo que el Señor amó tanto al ser humano, a la humanidad, que envió a su Hijo. Pero aquí en este contexto, el mundo no se refiere a la humanidad, tampoco se refiere como a la tierra, ¿no? No amen a la tierra, aunque hay que ser muy cuidadosos, ¿cierto? Porque el mismo apóstol Pablo en Romanos dice que están tan ciegos en su vanidad, en su conciencia perversa, que aman más la creación que al Creador. Entonces también hay que tener mucho cuidado, porque hoy estamos en el tiempo de ama la tierra, sí, cuida la tierra, y amamos más a la creación que al Creador. Pero no se refiere tampoco a eso, sino se refiere al sistema del mundo, a todo lo que envuelve este plano terrenal, digámoslo así, todo el sistema del mundo. En contraposición o versus lo celestial. Así que ahí mismo Juan nos explica a qué se refiere con el mundo. Vamos a ver el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza Juan a decirnos qué es eso que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces vemos que Juan nos nombra 3 cosas, ¿cierto? La primera es los deseos de la carne. Quiero que leamos un pasaje que encontramos en Gálatas. Ahí encontramos al apóstol Pablo, justamente hablando sobre este tema, acerca de los deseos
de la carne. Ya lo tenemos ahí. Listo. Muchas gracias. Entonces tenemos, digo pues, dice el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos dice luego el siguiente versículo? Porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Parece como un trabalenguas, pero debemos entender que somos seres tripartitos, ¿cierto? Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y nuestro espíritu desea las cosas del espíritu. Nuestro espíritu anhela la presencia de Dios. Nuestro espíritu quiere conocer más a Dios. Nuestro espíritu es el que se conecta con Dios. Queremos leer la Biblia, queremos orar, pero nuestra carne no le gusta. A nuestra carne le gustan las cosas de la carne. Y quiero aquí hacer como un pequeño ejemplo. Pensemos en cómo los animales, las distintas especies de animales que hay, tienen distintas dietas, digámoslo así, comen cosas diferentes. Entonces, si vemos, por ejemplo, a los herbívoros, que estamos tan familiarizados con ellos, las ovejitas, las vaquitas, los caballos, ellos comen hierba, comen pasto, ¿cierto? Y usted le pone un pedazo de carne, ¿se lo come? No. Pero si usted le pone un pedazo de carne a un león, no, pues en un segundo se le devoró. ¿Por qué? Porque es lo que su carne desea, ¿cierto? Y así nuestra carne desea las cosas de la carne. Es una realidad. Y vamos a tener que cargar con esa carne y con esa lucha hasta el último día que estemos en la tierra. Vamos a estar constantemente con esa lucha, como lo dice ahí Pablo. Están luchando, estamos en esa lucha constante. Quiero que veamos el siguiente versículo. Vamos al 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora Pablo nos empieza a decir un listado de las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Y qué dice el siguiente? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que ahí el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo cómo es que se manifiesta cuando nuestra carne satisface esos deseos de la carne, o cuando satisfacemos los deseos de la carne, se manifiestan en estas acciones, se ven en estas acciones. Así que ahí vemos cuáles son esos deseos de la carne. Incluso bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero en Colosenses Pablo dice: hagan morir las obras de la carne, y empieza a nombrarlas, y luego dice: pero también hagan morir estas, la mentira, el odio, ¿cierto? Esas cosas que no se ven tanto, también son obras de la carne. Así que son muchos esos deseos que hay en el ser humano y que son, o que el mundo nos está ofreciendo constantemente. Número 2, ¿qué dice? ¿Los deseos de qué? De los ojos. La versión Nueva Traducción Viviente, quiero leer esa versión, dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Es un deseo por todo lo que podemos palpar, coger, ¿cierto? Ver, comprar, lo material, las cosas de este mundo, todo lo que ven nuestros ojos que es atractivo, porque el mundo nos lo vende atractivo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Y en tercer lugar nos dice la vanagloria de la vida. En la Nueva Traducción Viviente dice: el orgullo de nuestros logros y posesiones.
el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ahora, no es que entonces no, ya no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a lograr nada. No, sino que debemos entender que todas esas cosas suceden aquí, en este plano terrenal, pero nuestra prioridad tiene que estar en lo eterno. Amén. Toda nuestra vida no puede ser la fama, el reconocimiento, que mi título, eso no me define. Me define cómo voy a estar yo en la eternidad. Amén. Así que son tres cosas: el deseo de la carne, el deseo de lo que vemos, de los ojos, de lo que nos atrae por la vista, ¿cierto? Pero también esa vanagloria de la vida, la fama, el reconocimiento, el éxito, el soy importante, el soy reconocido. Quiero que veamos un ejemplo. Nos vamos a devolver en el tiempo y vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y allí Génesis capítulo 3 nos narra cuando la serpiente engaña a Eva. La engaña diciéndole: ay, Dios dijo eso. No, vas a ser como Dios. Pruébala, mira el fruto tan delicioso que se ve deseable. Y quiero que leamos el versículo 6 que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué dijo? Me va a satisfacer. Uy, qué rico. Y con esta hambre, ¿cierto? El deseo de su carne. Me va a saciar. Número 2 dice: y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Se veía dulce, se veía rojo ese fruto. Qué rico, justo para comérmelo. Era atractivo a los ojos. Y número 3 dice: y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué dijo? Voy a ser como Dios, la vanagloria de la vida. Voy a tener un lugar importante en mi hogar. Mi esposo me va a respetar por mi sabiduría. Tuvo esa ambición por esa sabiduría que le prometió, ¿cierto?, el enemigo. Y vemos cómo en este ejemplo, en la primera pareja, se vio cómo el mundo le ofrece esos placeres de este mundo ahí en este ejemplo. Y ella vio: me va a satisfacer a mi carne, qué rico, lo quiero probar, se ve delicioso y además voy a adquirir sabiduría. Y ahí vemos cómo fue engañada Eva y desobedeció a Dios. Y debemos entender que todo esto que el mundo nos ofrece no viene de Dios. Porque uno podría pensar: pero Dios, ¿por qué permitió? Dios plantó el huerto. ¿Y Dios por qué permitió que estuviera ese árbol ahí? ¿Acaso Dios lo puso como para que ellos cayeran? ¿Para que comieran del fruto y pecaran? No. Dios no lo hizo con ese propósito. Ahora nosotros estamos en el mundo y Dios no nos ha puesto en el mundo para que seamos tentados y pequemos contra Él. No. Al contrario, ¿para qué Dios nos ha puesto en medio de este mundo perverso? Para que le obedezcamos, para que seamos luz, ¿cierto? Que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo. El Señor Jesús oró por nosotros. En Juan capítulo 17, donde el Señor Jesús hace esa oración tan hermosa, ora por sus discípulos, pero incluyéndonos a nosotros. Y Él le dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y luego dice: ellos no son del mundo, ellos no pertenecen al mundo. Sin embargo, más adelante dice: Señor, Padre, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. O sea, es propósito de Dios que estemos en medio de este mundo. Dios no quiere entonces que nos vayamos a un monasterio y digamos: no, la única manera de que yo no caiga ante los deseos del mundo es alejarme de todo. No, porque allá va nuestra carne con nosotros, se van nuestros deseos también allá.
No, esa no es la solución. La solución no es, me voy a alejar del mundo, no salgo, no miro, no digo, y ya, con eso tengo, ya no voy a caer en ninguna tentación. No funciona. No es así, al contrario, el Señor Jesús dijo, si tenemos una luz, no la vamos a esconder. No, la luz es para que alumbre, para que todos la vean. Por esa razón, Dios nos permite vivir en medio de un mundo perverso, malo, que constantemente está ofreciendo todos estos deseos que a nuestra carne le gustan. Constantemente nos dice que lo más importante es la fama, es cuánto ganas, es cuánto tienes en tu cuenta. ¿Tienes casa, carro? Ah, bueno, si no tienes, no, entonces no vales. Pero Dios nos ha puesto es para que seamos luz. Amén, para que impactemos al mundo y para que no seamos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que la invitación aquí es, número 1, vemos cómo es el mundo, vemos qué es lo que el mundo nos ofrece, pero también que todo lo que el mundo nos ofrece no viene de Dios, no agrada a Dios, va en contra de la voluntad de Dios, es desobediencia a Dios. Así que, ¿qué debemos hacer? Vamos a morir a esas cosas. Quiero que leamos Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego empieza a nombrarnos otra vez esas obras de la carne: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y luego dice, pero ahora también dejad vosotros estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Luego dice la mentira, y continúa el apóstol Pablo. Debemos hacer morir. A mí me causa mucha... O sea, debemos como entender que debemos hacer morir las obras de la carne, pero no es como que las mato hoy y ya con eso tuve, por los años que me quedan, ¿no? Ya muerta carne, ya me fui. No, hay algo interesante. El Señor Jesús murió en una cruz. La muerte de cruz era una de las muertes, o la muerte más dolorosa en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no morían de inmediato. Era una muerte lenta, podían durar hasta 3 días colgados del madero, agonizando. El Señor Jesús murió el mismo día, pero incluso a los otros les dijeron no, porque era la Pascua, tuvieron que romperles les golpearon para que se dejaran caer y murieran más rápido, porque no querían tener a esos muertos o esas personas ahí colgadas durante la Pascua. Pero esa era la muerte en la cruz. Y Pablo nos dice que así como el Señor Jesús murió en la cruz, nosotros debemos morir al pecado, clavar el pecado así en la cruz. Pero ese pecado no se nos muere así como de inmediato, sí se queda como agonizando, y entonces hay que hacer constantemente morir esa carne, morir esos deseos. Por eso es que les digo, constantemente y hasta que estemos en el último de nuestros días, nuestro espíritu y nuestra carne van a estar ahí en esa lucha. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que hay una lucha y hay que pelearla. Amén. Así que debemos hacer morir en nosotros el pecado. Y gracias damos al Señor Jesucristo, porque nadie podría hacer morir el pecado sin Él. No es por nuestras fuerzas, no es como yo soy súper Karime y voy a hacer morir el pecado en mí. No puedo. Es por la obra de Cristo Jesús, es por el sacrificio de Jesús. Allá fueron clavados mis pecados también. Y todos los días voy a matar mi carne para que mi espíritu se fortalezca. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a volver a nuestro pasaje en Primera de Juan, y en el versículo 17
nos dice, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles deseos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso ¿qué? Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es el segundo punto, y es que el mundo es pasajero. Y debemos vivir nuestra vida con esto en mente. Esto es pasajero. Pero no como en el sentido que muchos lo dicen, ¿no? Ay, la vida es corta, disfrútela, vívala. Sino, la vida es corta, pero la eternidad con el Señor que me espera. Quiero que leamos, ahí solamente tienen que mover ahí su Biblia unas 2 páginas hacia atrás, en la segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos enseña algo en capítulo 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cuál misma palabra? Viene hablando de que por la palabra el Señor creó los cielos y la tierra. Y por esa misma palabra poderosa de Dios están reservados ¿para qué? Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Que todo lo que vemos hoy va a ser destruido. Todo está preservado para destrucción. Y yo sé que debemos ser buenos mayordomos y cuidar del planeta, obviamente, ¿no? No vamos a decir, no, entonces destruyamos todo. No. El Señor obviamente nos ha puesto como buenos mayordomos sobre la tierra. Debemos hacer las cosas que son correctas delante del Señor, ser justos, ¿cierto? Con las personas y con su creación. Pero también debemos tener algo en cuenta, esto va a ser destruido algún día. Y yo pensaba, uy, Dios santo, o sea, a veces uno tiene tantos planes, no, ay, mi casa, mi carro, mi no sé qué, pero un día todo se va a destruir. Todo se deteriora, sí o sí, todo se deteriora. La casa se deteriora, el carro se deteriora. Un día, si el Señor lo permite, moriremos y estaremos con el Señor. Pero y esas cosas que quedaron, en algún momento se acaban, las derrumban la casa, hacen otra, venden el carro, lo hacen chatarra, o sea, todo eso va a desaparecer. No nos quedamos con ello. Los logros, una persona muere y le hacen tremenda ceremonia y las personas lo alaban, wow, qué gran persona fue, wow, todos esos logros, todo eso que hizo. Pero ahí quedó, es pasajero, tiene un final. Y quiero que leamos ahí mismo el versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, que el tener presente que todo esto es tan pasajero, va a pasar, me lleve a mí a vivir una vida piadosa y santa para Dios. Y el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y hermanos, no es que les esté diciendo nuevamente, porque no quiero que digan, no, Cari me dijo que entonces que ya no compremos nada, que porque todo esto va a pasar, entonces que para qué. No, eso le pasó a la iglesia de Tesalónica y el apóstol Pablo les reprende porque dijeron, no, ya viene el Señor, entonces no trabajemos. Y se volvieron perezosos y no trabajaban. Ahí es que estamos esperando, ya viene el Señor. No, si sabemos que el Señor viene pronto, viene en cualquier momento. Pero el apóstol Pablo nos dice, trabajen con sus manos, busquen su sustento. Claro que sí, que el Señor nos bendice y podemos tener una casa, gloria a Dios, pero que su esperanza no esté en lo terrenal. Se puede, la historia que nos contaba la pastora el día miércoles, en un momento todo puede ser consumido por el fuego, como en este caso, o se derrumbó un terremoto y cuántos hogares no han sido destruidos, cuántas casas no se han dañado.
O sea, todo lo que vemos y todo lo que poseemos, gracias al Señor, pero mi esperanza no puede estar allí. Si lo pierdo, entonces se me acabó la vida. No, porque tengo todavía una eternidad con el Señor. Por eso es que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 16, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde su alma? Es decir, ¿qué tiene más valor? Lo que tenemos acá en la tierra, que el mundo es lo que nos exige y nos pide para ser valiosos, o mi eternidad, ¿cuál es el destino de mi alma? Eso es lo más valioso y es a lo que el Señor nos quiere llevar. Así que si anhelamos ver el rostro de Cristo, ¿cuántos anhelan ver a Cristo? Amén. Ese anhelo por ver al Señor nos tiene que llevar a vivir una vida de santidad para poder vencer al mundo. Les invito a que lean toda la carta esa primera carta de Juan, porque el apóstol Juan sigue hablando acerca de lo que es ser hijos de Dios. Y él habla, miren con cuánto amor nos ama el Padre, es cierto que nos ha hecho hijos suyos. Y luego dice que hay algo que no caracteriza a un hijo de Dios, es vivir en pecado. O sea, eso que vimos en el primer punto, de vivir en todos los deseos de mi carne, en todos los deseos, eso es algo que no caracteriza a un hijo de Dios. Que si pecamos, que hay pecado en nosotros, sí, porque no podemos decir eso, sería decir, entonces ¿para qué vino el Señor Jesús por nosotros? ¿Para qué murió? Pero a lo que nos llama el apóstol es a que no vivamos practicando el pecado. Y que ese anhelo, voy solo a leerlo, lo que el apóstol el apóstol Juan dice más adelante en el capítulo 3, versículo 2, solo lo quiero leer porque me pareció muy hermoso. Dice, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenemos una experiencia de Dios limitada porque estamos en esta carne, pero gracias al Espíritu Santo tenemos una experiencia de quién es Dios. Pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una vez más lo que el apóstol Pedro decía. Teniendo en cuenta esto, hermanos, purifiquémonos, santifiquémonos, anhelamos, tenemos clara esa esperanza, tenemos presente que todas las angustias del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Amén. Que esto nos lleve a vivir una vida piadosa delante de Dios, a desearlo, a anhelarlo. Y por último, dice, no podemos amar al mundo y amar a Dios. Debemos ser fieles. Dios nos está llamando a fidelidad. Algo que el Señor una y otra vez, digámoslo así, dijo del pueblo de Israel, era que ellos eran infieles. Se han ido tras otros ídolos, me han abandonado a mí. Era su infidelidad, su idolatría. ¿Por qué? Porque no podemos amar a Dios y amar también al mundo. No se puede. O sea, no podemos decir yo amo a Dios si mi vida es una vida de práctica de pecado, de me satisfago a mí. En estos días escuchaba una persona que hablaba sobre el tema, hablaban como el tema de la infidelidad pues, de pareja, pero esa persona decía algo, decía, es que yo puedo ser infiel porque me estoy siendo fiel a mí y a mi deseo. Y uno dice, terrible, pero la persona está diciendo algo cierto, se está siendo fiel a sí misma, se está siendo fiel a sus deseos, pero no a Dios. Y eso le pasa al mundo. El mundo cree, es que yo soy fiel a mi deseo, a satisfacerme a mí, a mi placer, a lo que a mí me gusta. Pero la gente no está pensando en debo ser fiel a Dios. Y es por eso que el Señor nos dice
quiero que leamos ahí nuevamente el versículo 15 en Primera de Juan, en nuestra cita, Primera de Juan 2:15, que dice el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros amamos a alguien, le dedicamos tiempo, ¿cierto? Pensamos, hacemos muchas cosas para esa persona. A lo que más le dedicamos tiempo, en lo que más pensamos, es lo que más amamos. Y esto a mí me reta muchísimo, porque yo digo, Señor, a veces quizás tenemos más pensamientos del mundo que pensamientos espirituales. Si hacemos una evaluación de nosotros y de nuestro día a día, ¿a qué le dedicamos más el tiempo? Y nuestra mente, ¿en qué está pensando más? ¿Cómo voy a pagar esto? Ay, se me vino tal cosa. ¿Cómo soluciono aquello? Nuestra mente está constantemente en las cosas de acá. Y eso muestra que muchas veces nuestro amor no está tanto en el Señor como debería. Mientras cantábamos Cristo yo te amo, pensaba, Señor, no son más que palabras, porque yo puedo decir y cantar la canción, me la sé y yo la puedo cantar: Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Pero no son solo las palabras. De nada me sirve yo decir, Señor, yo te amo, si en mi día a día yo no estoy con mis acciones, con mi mente, no le estoy dando el primer lugar. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. El Señor nos pide todo. O sea, nuestro corazón no puede estar como el corazón que obteníamos ahorita en la imagen, como dividido, ¿no? La mitad para el mundo y la mitad para Dios. El Señor dice: me amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque cuando amas al Señor con todo tu corazón, Él te capacita para amar a los demás. Solamente cuando tenemos el amor de Dios podemos realmente amar a los demás. No podemos amar más a nuestros familiares que a Dios. No podemos amar más al trabajo que a Dios. No podemos amar más los deseos que tenemos y nuestros planes y nuestros proyectos más que a Dios, sino que Dios tiene que ocupar ese primer lugar, por lo que tiene que ser una decisión radical. Dios nos está pidiendo una decisión radical. Y estamos en un tiempo, mis hermanos, en el que la iglesia del Señor está muy llena del mundo. Como lo dijeron los apóstoles y el mismo Señor Jesús nos advirtió, se levantarán muchos falsos profetas y muchos que hablan en el nombre del Señor, pero que no hablan las palabras del Señor y que no llevan a la iglesia a una vida de piedad y santidad y de buscar lo eterno, sino más bien de buscar lo terrenal, la prosperidad, el carro, la casa, la beca. Sí, Dios quiere darte eso, claro, el Señor nos quiere bendecir, pero la predicación no debe centrarse en lo de este mundo. El Señor nos mandó a predicar de Él, de su reino. Y por eso, hermanos, debemos recordar estas palabras. Quiero que leamos ahí Santiago capítulo 4, versículo 4, rápidamente. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Wow, es tremendo, es radical. O sea, Dios nos pone en una posición de: aquí está el mundo, aquí estoy yo, ¿a quién eliges? Ay, no, en un punto medio. No, ¿a quién eliges? ¿Eliges al mundo o me eliges a mí? Así nos está poniendo el Señor en esa posición. Es que no puedo ser tibio.
es que tengo que tomar una decisión radical por el Señor. Son muchas las personas que pueden hablar de Dios, que dicen, ay, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero ¿cómo podemos saber si realmente está el amor de Dios? Porque viven una vida de santidad, porque viven una vida donde mueren al pecado para agradar a ese Dios para el cual viven ahora. Así que, mis hermanos, quiero que el día de hoy recordemos que no podemos estar entre esos dos amores. Debemos recordar que todo lo que el mundo nos está ofreciendo, que nos atrae, que nos gusta, no viene de Dios. Y que entonces también recordemos que este es un mundo que es pasajero, que va a terminar, que hay un propósito más grande, y es que compartamos del amor de Dios en donde estamos, que hablemos de su amor, que seamos luz mientras estamos en esta tierra, pero no se aferre a todo eso que usted tiene aquí. Nos aferramos demasiado, nos cuesta soltar, como le pasó a ese joven rico al que el Señor le dijo, ¿quieres seguirme? Ve y vende todo y dáselo a los pobres. Pero su amor a este mundo le fue más fuerte y no pudo dejarlo todo para seguir a Jesús. Y que debemos tomar una decisión radical por nuestro Señor. Si somos realmente hijos de Dios, vivamos por el Espíritu, como nos dice el apóstol Pablo, vivan por el Espíritu, sean guiados por el Espíritu y hagamos una evaluación de nuestra condición actual. ¿A qué le hemos dedicado más tiempo? ¿A qué le hemos sacado excusas? ¿Y a qué sí le hemos dado más tiempo? ¿Será que le hemos sacado excusas a Dios y a su obra? Porque hemos estado muy, muy ocupados en las cosas del mundo y en nuestra mente, afanados. A mí eso me habló mucho y yo creo que hay mucho que trabajar en nosotros, porque a veces sí, en la mente estamos muy ocupados, muy, muy ocupados. Y yo pensaba, Señor, perdóname porque a veces está uno en el trabajo, estoy como con tantas cosas, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y estamos demasiado atareados con las cosas del mundo. Y debemos despertar, ya estamos en esta última hora. Así que, mis hermanos, la invitación es a que tomen una decisión. ¿Qué dijimos? ¿Una decisión? Radical. No es legalismo, no. Es que debemos tomar una decisión radical por el Señor. Hay quienes dicen, no, es que eso es legalismo y entonces el Señor nos llamó a libertad. Sí, el Señor nos llamó a libertad, pero el apóstol Pablo dijo, no usen esa libertad como una excusa para vivir en su pecado. Sí, el Señor nos ha hecho libres, sí, ya no somos salvos, no es por la ley, es por gracia, pero es para que vivamos, como dice también, que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que, ¿cómo vamos a vivir esa vida? De una manera que le agrada a Él, de la manera que el Señor quiere que vivamos, de una manera que sea digna de un hijo que ha sido salvado, que ha sido rescatado por Él. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar y le damos gracias a todos los que se han conectado en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Adelante con Dios y recuerden esta palabra. Tomemos una decisión radical por el Señor. Y